Lo que la Biblia dice, una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Saludamos con cariño a todas las personas que participan en este momento de su programa Lo que la Biblia dice. Les saludamos John Gómez y Eduard Molina, licenciados en Teología. Y para hoy tenemos un tema muy especial que se titula Lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Así que este es un tema bien especial que debemos conocer de acuerdo a la palabra de Dios y les damos la bienvenida a este programa especial. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Muy bien, como es costumbre iniciar nuestro programa con una oración pidiendo la bendición de Dios, les invito para que oremos en este momento. Bondadoso Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos brindas de abrir tu santa palabra y de aprender de ella. Hay aquí en la Sagrada Escritura muchos secretos que nosotros hemos descuidado y no los conocemos, pero hoy abordaremos uno de ellos y rogamos, Señor, que seas tú enseñándonos a través de la unción del Espíritu Santo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy abordaremos el tema entonces, lo que la Biblia dice de la muerte. La muerte ha entrado a este mundo de una manera intrusa. Cuando Dios advirtió a Adán y Eva de la existencia de ella, lo hizo por amor a ellos. Sin embargo, ellos desobedecieron a esa orden y en ese hogar tuvieron la primera consecuencia, los estragos de la muerte, cuando Caín mató a su hermano Abel. Y es así como entonces podemos ver las consecuencias de la desobediencia, y el originador de todo este caos y de todo este desorden es precisamente Satanás. Cuando él les dice que no morirían, está hablando de una mentira, porque no era así. Quizá hay muchas dudas con respecto al estado de los muertos y la muerte en general. Por eso hoy vamos a estudiar ese tema. ¿Qué ocurre, por ejemplo, 5 minutos después de la muerte? ¿Dónde está esa persona? ¿Se fue para el cielo? ¿Está en el purgatorio? ¿O qué ha pasado con esa persona? ¿Qué está pasando con nuestros seres queridos que murieron? Pues la Biblia brinda respuestas claras y atinadas con respecto al estado de los muertos. La Biblia nos muestra ese misterio que hoy nosotros no conocemos en pleno, pero la Biblia sí tiene un conocimiento muy bueno para nosotros y nos da esperanza. Y es necesario precisamente comprenderla desde el momento de la creación. Cuando Dios hizo este mundo, Él advirtió sobre ella, y desde entonces, cuando el hombre pecó, hemos estado experimentando esta tragedia de la muerte, y es necesario conocer, porque Dios nos ha dejado en su palabra escrito precisamente qué sucede después que la persona muere. Y es que este tema es muy importante porque puede haber mucha confusión, muchas interpretaciones sobre este tema en específico. Así que vamos a empezar a estudiar este tema, que seguramente nos va a llevar unos 3-4 programas, pero con la ayuda de Dios, que sea la misma Biblia, la misma palabra de Dios, que nos enseñe acerca de este tema tan especial. Empecemos. Para hablar de la muerte es necesario hablar de la vida. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de cómo fue creado el ser humano. En Génesis capítulo 2, versículo 7, ahí en el primer libro de la Biblia, nos dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Algunas versiones entonces dice: y fue el hombre un alma viviente.
Debemos entonces tener en cuenta las partes de este versículo. Lo primero que dice es que Jehová Dios formó al hombre. Qué importante saber que, a diferencia de los animales y del resto de la creación que el Señor hizo con su palabra, dijo Él sea la luz, dijo Él produzcan las aguas seres vivientes, produzcan la tierra seres vivientes, con el hombre el Señor hizo diferente, porque dice que tomó entonces polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Al ser humano entonces el Señor lo formó. Cuando se revisa la palabra que se usa ahí en este libro de Génesis, en el idioma en que fue escrito, se usa esa misma palabra como refiriéndose al alfarero que da forma a las figuras, ¿no? Así como cuando vamos a Ráquira y miramos todas esas vasijas, vasos, floreros y demás hechos de barro, que hay alguien detrás que forma eso tan bonito. De la misma manera dice aquí que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esta declaración que hace la Biblia no es solamente algo teológico. También los científicos hablan acerca de la composición química de nuestro cuerpo. El Señor dijo que formó al ser humano del polvo de la tierra y le dio ese aliento, sopló en el aliento de vida. Y hoy la ciencia dice que el ser humano, que físicamente está compuesto de algunos componentes, como cuáles son esos componentes que dicen los científicos que tenemos como seres humanos. Bueno, algunos dicen que el cuerpo humano tenemos un componente que es el carbón, el calcio, fósforo, hierro, el zinc, por ejemplo. Bueno, hay otros más componentes químicos y que también aparecen precisamente ahí en el polvo, ¿no? En la tierra, ahí están. Y bueno, y nuestra alimentación viene de allá también. Las plantas producen las frutas y todo. La papita se produce en la tierra. Ahí debajo, sí, en la tierra. Entonces podemos notar cómo la Biblia es muy acertada en decir que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Y de manera científica encontramos que en nuestro cuerpo hay esos componentes que también están presentes en la tierra. Si bien la Biblia no es un libro científico, es un libro que nos habla acerca de la verdad. Así que el primer componente entonces que encontramos del ser humano es ese polvo de la tierra. Y luego dice que el Señor sopló en él el aliento o el espíritu de vida. Y entonces nos encontramos con un maravilloso resultado, es como una receta, ¿cierto? Una fórmula, sí. El Señor juntó polvo de la tierra con el aliento de vida que Él dio y dio como resultado un ser viviente. Queremos recordar a nuestros oyentes que es importante que ustedes vayan leyendo en su Biblia los pasajes que vamos mencionando aquí en el programa. Y si alguno no tiene Biblia y desea tener una Biblia gratuita, nosotros hemos hecho provisión de algunas Biblias para obsequiarles. Voy a colocar el número por si alguna persona desea escribir para solicitar su Biblia. Escríbanos, envíenos la dirección, porque algunas personas nos han escrito que desean la Biblia, pero no nos han enviado la dirección y no hemos podido entregarlas. Entonces colóquenos su nombre, su dirección, el barrio y con mucho gusto le compartiremos una Biblia de manera gratuita. Si deseas más información sobre el tema tratado, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Muy bien, entonces quien desea una copia de la Biblia nos puede escribir a este número y con gusto se la hacemos llegar. Entonces nos encontramos esta receta. Polvo de la tierra más aliento de vida da como resultado un ser viviente. Algunas versiones dicen un alma viviente. Muy bien. Pero si notamos en lo que dice aquí, dice la Biblia que el hombre es un ser viviente, no que tiene un alma. Es decir, la Biblia dice que el ser humano es un alma viviente, no que tiene un alma dentro, sino que es un alma viviente. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Claro. Entonces, una cosa es decir que somos un alma como producto de la unión
del polvo de la tierra y el aliento de vida, y otra cosa es decir que tenemos un alma dentro. Lo que está diciendo la Biblia es que el Señor, al juntar el polvo de la tierra y el aliento de vida, dio como resultado un alma viviente. O un ser vivo también. O un ser vivo. Y es que en la Biblia se usa, dependiendo de la traducción de la Biblia, se usan esos términos. La palabra alma se puede referir a persona, se puede referir a ser, a vida o a criatura. Entonces, un ejemplo, cuando alguien va al estadio o está haciendo una nota en el estadio, dice, habían como 20,000 almas. Ahí no está hablando de almas como espíritus que se salen del cuerpo, que fueron al estadio, sino que se está refiriendo a la cantidad de personas que estaban en ese lugar. Este mismo pasaje, esta última frase que dice que cuando se unió el polvo de la tierra y el aliento de vida fue el hombre un ser viviente, queremos leerla para ustedes en diferentes versiones de la Biblia, tanto versión católica como cristiana, entre otras. Un ejemplo de esto, la Reina Valera del 60 dice que cuando se unió el polvo de la tierra y el aliento de vida, se formó un ser viviente. La Nueva Versión Internacional también dice un ser viviente. La Biblia de las Américas dice un ser viviente. La Biblia de Jerusalén, la Biblia Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todos dice un ser viviente. La Reina Valera Contemporánea también se refiere a un ser con vida. Y la traducción en lenguaje actual habla de que el hombre comenzó a vivir. Más expresiva, ¿no? Me gusta esa parte. El hombre comenzó a vivir. Exacto. Entonces es la unión del polvo de la tierra y el aliento de vida que da como resultado la vida del hombre. ¿Sí? Así es. Muy bien, entonces leamos ahora cómo la palabra vida o alma es usada en diferentes versículos. Un ejemplo de esto es el que aparece en Mateo capítulo 16, versículo 25 y 26. ¿Cómo nos dice este pasaje de Mateo? Bueno, allí se habla precisamente del alma, ¿no? Que también puede significar vida. Y dice, Jesús enseñó, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Al registrar este pasaje, Mateo escribió 4 veces la palabra griega psuche, pero los traductores la tradujeron 2 veces como vida y 2 veces alma. Puede ver por usted mismo que las 2 palabras son intercambiables y puede ver además que la vida no es algo natural e irrevocablemente nuestra. Podemos perderla porque no somos inherentemente inmortales. Entonces nos damos cuenta que por lo menos aquí en Mateo 16, versículo 25 y 26, dependiendo de la versión que usted tenga, de la traducción que tenga de Biblia, va a usar la palabra alma, pero también la va a usar como vida. Esta parte del Nuevo Testamento fue escrita en el idioma griego, y cuando aparece allí la palabra vida o la palabra alma, aparece la misma palabra en el idioma griego, que fue en el idioma en que fue escrito. No cambia, las 4 veces que la usa no cambia la palabra en griego, ¿no? Es la misma. Es la misma. Entonces, por lo menos se podría leer, porque todo aquel que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí la hallará. ¿Sí? Porque está hablando de vida. Y lo mismo al final, cuando dice que aprovechará al hombre si ganara el mundo, pero perdiere su vida, o su alma, o su ser, o su persona, como lo hemos dicho hace un momento. ¿Qué recompensa dará el hombre por su vida, o por su alma, o por su persona? Es decir, esa palabra, las palabras que se refieren a alma en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, entonces puede traducirse como alma, como vida, como persona o como criatura. Ahora, algo que has mencionado ahorita hace un momento fue que solamente el Señor es inmortal y que el ser humano no es inherentemente inmortal. Eso es algo bien importante
que va a ser lo siguiente que compartiremos aquí en la palabra del Señor. Porque es Dios el que nos hizo, Él es nuestro creador y nosotros debemos reconocerlo como nuestro creador. El Salmo 100, versículo 3 nos dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo somos suyo y ovejas de su prado. Es interesante que la Biblia señale que el único inmortal, de manera natural, por así decirlo, en su origen, en su esencia, es Dios. Nosotros somos criaturas. Nosotros existimos porque Dios así lo quiso. Pero en el caso de Dios es diferente, porque Él es inmortal. Aquí hay un peligro en este tema. Cuando nosotros creemos que nuestra alma es inmortal, no solo no nos estamos haciendo semejantes a Dios, sino que estamos aspirando a ser iguales a Dios. Y eso es un tanto diferente. Nosotros no somos dioses, nosotros somos criaturas de Dios. Él nos hizo, dice aquí en el Salmo, y no a nosotros. Pero leamos el Salmo 139, versículo 14. ¿Qué nos dice este Salmo? Muy bien, aquí el salmista está reconociendo al maravilloso Dios. Dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista, y también dice: y mi alma lo sabe muy bien. Es decir, su vida, sus pensamientos, su corazón entiende perfectamente que el Señor es el creador de los cielos y la tierra. Y cuando nosotros reconocemos que el Señor es el único inmortal y que nosotros somos criaturas, entonces podemos tener un pensamiento correcto acerca tanto de la vida como de lo que ocurre cuando morimos. Leamos también Isaías 64, versículo 8. Recuerden que nuestro método de estudio es que leemos en diferentes partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en diferentes partes de la Biblia, para ir mirando qué dice la Biblia sobre estos temas. Isaías 64, versículo 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Este pasaje nuevamente, en este pasaje se reconoce que Dios es nuestro creador. En otras palabras, que el ser humano tiene un origen, porque algunas personas consideran que el ser humano siempre ha existido, pero que llega un momento en que se encarna y nace como un niño y que luego crece pues, y luego se muere y luego vuelve a vivir eternamente. Pero lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que el ser humano tiene un origen, es decir, que hay un momento en el que el Señor nos crea. Y vamos a ver que eso también ocurre en el vientre, ¿cierto?, de nuestra madre cuando empezamos a existir. Tenemos un comienzo. El que no tiene comienzo, hay algunos pasajes que pudiéramos leer, pero vamos a citarlos de memoria, que pudiéramos leer un poco más adelante. El que no tiene comienzo y no tiene fin es nuestro Señor. Que es el alfa y la omega, es decir, el principio y el final es nuestro Señor. Pero el ser humano sí tiene un comienzo, sí tiene un origen. Y también, por supuesto, dependiendo de las decisiones que tome, puede elegir si muere o si recibe la vida eterna. Me llama la atención algo, Johnny, es que aquí Isaías, el profeta, menciona que nosotros somos barro. Y cuando nosotros tenemos tiestos de barro, nos toca cuidarlos mucho, porque si se caen, se parten. Somos frágiles. Como seres humanos somos frágiles, cualquier cosa puede hacernos daño y nos puede llevar a la muerte y a dejar de existir. Así que somos creación de Dios, pero somos frágiles también. Ok, y así, ¿qué le pasa a una coca, cierto, de barro, a un vasito de barro cuando se cae? Pues se rompe y ya no tiene su utilidad para lo que servía. Lo mismo ocurre con el ser humano cuando vamos a la muerte. Pero bueno, continuamos hablando de la vida para en un momento, tal vez en nuestro próximo programa y lo que alcancemos hoy, hablar acerca de la muerte. Leamos por favor Génesis 3, 19 y 23. ¿Cómo nos dice? Sí, mire qué interesante. Dice el Señor allí en ese texto:
con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y le dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y lo sacó Jehová, es decir, Adán, del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Es decir, cuando el hombre pecó, lo sacó del Edén y lo puso a trabajar la tierra de donde él mismo fue formado. Hemos leído ya cerca de unos 4 pasajes donde se nos dice que somos formados del polvo, que somos criaturas de Dios, que Dios nos formó. Ahora nos dice que volveremos al polvo de donde fuimos tomados, que trabajamos en la tierra de donde fuimos tomados. Entonces usted y yo debemos tener la claridad de que el ser humano tuvo un comienzo. Cada ser humano tiene un comienzo. No somos eternos, porque el único inmortal, y ya vamos a pasar a leer algunos pasajes sobre esto, es nuestro Señor. Job, leamos Job capítulo 33, versículo 6, sigue diciendo, reconozcamos y admitamos que de barro, dice él, de barro fui yo también formado, eso dice Job. Pero también el Salmo 103, versículo 14, ¿cómo nos dice este salmo? Dice, porque Él, es decir, Dios, conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Eso somos nosotros, polvo. Interesante. Y 1 Corintios 15:45 nos dice, así que también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente. Esa misma expresión que hemos estado revisando. Y el postrer Adán, Jesucristo, fue espíritu vivificante. Ahora, 1 Corintios, ahí mismo en el capítulo 15, versículo 47, dice, el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahí ya estamos empezando a hablar acerca de lo que ocurrirá cuando el Señor venga en su segundo regreso y transforme todas las cosas. Ahora, Romanos capítulo 9, versículo 20, ¿cómo nos dice Romanos? Esta es una reflexión del apóstol Pablo y él dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces está hablando precisamente, figurativamente, de nosotros cuando altercamos con Dios y tratamos de llevarle la contraria a Él o creernos más inteligentes que Él. Pero da el principio ahí que somos hechos de barro. Muy bien. Ahora, hay algunas personas que dicen, no, pero es que en esencia el ser humano y los animales ocurren de manera diferente. Uno tiene alma, el otro no, y eso da como una serie de confusiones. Pero mire lo que dice Eclesiastés 3:20. Dice, rey y plebeyo, bestias y humanos, todos comparten la misma suerte, porque ahora sí, dice la escritura, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces yo creo que ya nos ha quedado claro que somos formados de ese polvo de la tierra. Ahora, miremos en qué consiste ese aliento de vida. Cuando el Señor le dio ese aliento de vida al ser humano y la hizo un alma viviente, porque es que algunas personas dicen, no, es que lo que muere es el cuerpo, pero el alma vive eternamente. Entonces miremos si la Biblia dice si el alma puede morir o no puede morir. Entonces empecemos con Ezequiel 18, versículo 4. ¿Cómo nos dice este versículo? Bueno, aquí el profeta menciona, dice aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y en el versículo 20 también lo aclara, dice, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que lo ratifica, ¿no? Lo deja bien claro, que esa alma que peca muere, desaparece, sencillamente. Y así como vimos hace un momento que la palabra alma puede ser traducida como vida, como ser, como persona, como criatura, entonces lo que está diciendo aquí en otras palabras es la persona que peque, esa morirá. Sea joven, sea adulto, la persona que peque
morirá. Es interesante que el Señor haya revelado estas palabras a Ezequiel, porque ese pensamiento de la inmortalidad del alma surge más bien de los griegos, no tanto de lo que el Señor señala en su palabra. Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos dice que el ser humano pecó, ya hace un momento lo mencionamos, y dice que la paga del pecado es la muerte. Toda alma, toda persona que peque, entonces morirá. Pero Dios tiene un regalo para nosotros, que es la vida eterna. Si nota, cuando nos dan un regalo, es algo que no tenemos y ahora nos lo dan. ¿Qué sentido tendría que si nos diera un regalo que ya tenemos? No tendría ningún sentido. Y aquí dice que Él nos va a dar como regalo la vida eterna. Mateo capítulo 10, versículo 28, también dice algo muy especial. ¿Cómo dice este versículo? Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí hay algo interesante, dice, la primera parte dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y cómo así? ¿Muere o no muere? ¿Cómo es la cosa, cierto? Ajá. Entonces, bueno, está hablando de una vida, ¿cierto? Nosotros tenemos una vida aquí en la tierra, ¿cierto? Que es, vivimos 70, 80 años, 100 años, pero también estábamos hablando de la vida eterna, ¿no? Que es un regalo que Dios nos quiere dar. Muy bien, entonces, si leemos solamente la primera parte, pudiéramos decir, vea, aquí dice que se puede matar el cuerpo, pero el alma no se puede matar. Sin embargo, en la segunda parte dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces notamos aquí que el alma puede ser destruida, que el alma puede dejar de ser. Encontramos entonces que el alma no es inmortal. Ahora, creo que vamos a tener que pausar aquí en este tema que es tan interesante. Iniciaremos nuestro próximo programa entonces hablando de los versículos que señalan que Dios es inmortal y el único inmortal, que Él comparte esa vida eterna con sus criaturas, pero que Él es el único que tiene ese atributo especial. Por ahora recordemos lo que hemos dicho. Entonces hemos mencionado que el ser humano es una criatura, que el Señor la creó, que el Señor la hizo, que Él es quien es eterno y decidió dar al ser humano ese aliento de vida para que pudiera existir. Bien, vamos a cerrar aquí, pero les esperamos en 8 días para continuar hablando sobre este importante tema, lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Un feliz día para todos y muchas bendiciones. Oremos. Bondadoso Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, donde nos enseñas acerca del alma o el ser vivo que tú formaste. Y te damos gracias, Señor, porque has prometido cielos nuevos y tierra nueva para cada hijo fiel. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.